Jóvenes, muy buenas noches. González, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ley, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase o la clase de esta noche. Y vamos a continuar exponiendo los elementos de la estructura internacional. Hasta este momento hemos visto tres elementos que son la extensión espacial, la diversificación estructural y la estratificación jerárquica. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar del cuarto elemento de estos. Este elemento se le denomina la polarización. Tomen nota, por favor, la polarización. ¿Qué significa o cómo conceptualizamos, cómo desarrollamos este concepto? Bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Que la polarización o simplemente la polaridad de una sociedad internacional es la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptadas por los demás actores y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica dentro de la jerarquía internacional. Lo voy a repetir como concepto, como definición. Se puede entender como la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptadas por los demás actores y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica dentro de la jerarquía internacional. Eso es la polarización. Lick, perdone, me quedé por actores, si fuera usted tan fino. Permítame. Donde dice normas internacionales aceptadas por los demás actores. Y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica en la jerarquía internacional. Sí, vamos a ver de qué se trata de esto, jóvenes. ¿Sí? Gracias, Lick. La polaridad es, como bien lo dice la definición, es la capacidad que tiene un país, una nación, un conjunto de naciones incluso, en la cual sus decisiones, su basamento, les garantiza una posición privilegiada. ¿Qué es la hegemonía? Partamos del concepto hegemonía. ¿Qué es la hegemonía para ustedes?
¿Qué es la hegemonía? Buenas noches, licenciado. Es como Buenas noches. superioridad. Es como superioridad, muy bien. ¿Qué más? Licenciado, podríamos decir la Control. hegemonía que tiene Estados Unidos sobre Guatemala. Ajá, ¿algo más? Es como que quisieran ejercer el país, una nación sobre otra. Es como que quisieran o que lo hacen. Normalmente lo hacen. Exacto, normalmente lo hacen, pero discretamente, aunque todos nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Sí, Catrín. Licenciado, de la supremacía que tiene un estado hacia otros estados. Es lo que yo comprendo sobre la hegemonía. Ok, muy bien. Sí, podríamos definir o entender como una posición de poder, una supremacía, mediante la cual un ente, cualquier ente que sea, sus decisiones afectan a otros, pero no importa el grado de afectación, el ente superior o hegemónico la va a tomar. ¿Sí? Ahora, la hegemonía no nace por sí misma, no nace porque yo quiero ser hegemónico. Nace por una situación real de poder. Lo que da la hegemonía es el poder. Y esto puede ser en cualquier ámbito de la vida humana. Eso no es solamente entre estados, obviamente. Se da hay muchos factores o muchos ámbitos en donde la hegemonía se puede presentar. Y en el caso de las relaciones de estados, llamémoslo de esa manera, la hegemonía es precisamente esa superioridad, pero esa superioridad, como repito, no se basa en el simple ánimo de ser superior. Un ejemplo, hablemos de un ejemplo que no tiene nada que ver con la política, la economía. Hablemos del deporte. ¿México tiene hegemonía sobre Guatemala en fútbol, sí o no? Sí, claro. ¿Y en qué se basa? Casi en toda Centroamérica. Se basa en que tiene mejor organización y que por lo mismo, pues, tiene mejores jugadores. Sí, Eric. Buenas noches, Lico, saludarlo. Igualmente. Yo creo que México sí, incluso yo creo que Panamá ya está superando a Centroamérica, ya está comparándose con México, ¿va? Tienen un nivel tanto como futbolero como también en la economía, ¿va? Derivado del canal, ¿verdad? El punto es que la hegemonía nace de cierta superioridad real, o sea, no es porque yo quiero, sino porque yo puedo, ¿ya? Pero, por ejemplo, vemos ahorita hablando del ámbito del fútbol o el deporte, pues no solo el fútbol, o cualquier deporte, podemos hablar del béisbol, podemos hablar del atletismo, una serie de deportes, ¿no? Todo el mundo deportivo. Pero, por ejemplo, ustedes se dan cuenta en el Mundial, se enfrentaron Argentina y México. Y ahí la cuestión es inversa. ¿Quién tiene hegemonía sobre el otro? ¿Tendrá México hegemonía sobre Argentina? No, Lico. No, definitivamente no. Ahora, y la respuesta al cuestionamiento siempre es el mismo. O sea, ¿por qué? Porque hay más talento, hay una formación distinta. Y fíjense que es interesante. México es superior a Centroamérica, llamémoslo de esa manera. Antes era superior en la CONCACAF, hoy no lo es, evidentemente no lo es, pero sí sobre Centroamérica. Pero saliendo de los linderos de Centroamérica nos encontramos que no pasa eso. O sea, Argentina,
Brasil, Uruguay. Ahí las grandes potencias de fútbol de Sudamérica pues tienen una hegemonía sobre la CONCACAF. Y ahí pues cambia el asunto, ¿verdad? Y estos países, estos otros de élite, ya compiten en otro nivel, compiten en otra liga. Ellos ya se codean con Alemania, con España, con Francia, Inglaterra, con Italia. Esos se constituyen en la élite realmente. Y lo mismo sucede en todas las relaciones, ¿sí? Basado no solamente en un ánimo, sino en una serie de condiciones. Sí, Eric, levanta la mano. Y nuevamente, perdone, la hegemonía va a crecer según el desarrollo que vaya generando el país, ¿es así? Por supuesto. O decrece. La hegemonía puede crecer o decrecer dependiendo también de otro tipo de factores, ¿verdad? Por eso es que se dice que a las grandes potencias les conviene el status quo. El status quo es el estado de cosas, es mantener las cosas en la misma situación. La situación actual. Exacto. O sea, a como estamos hoy le conviene a las potencias. Y aquí hay un tema bastante complejo. Hay un fenómeno en Centroamérica, hay un fenómeno político que se llama Nayib Bukele. Mucha gente lo admira, otra gente lo detesta, otra gente no lo quiere, pero el grosso, como me he percatado yo, de la población, sí está de acuerdo con él. Sí, está de acuerdo con él. Pero independientemente del matiz que nosotros querramos tener a favor o en contra, hay algo importante y que es un secreto a voces, pero que yo nunca había escuchado a un presidente, a un ministro, a un representante, a un dignatario de alguna nación americana tener el valor de decirlo. Y es que cada quien decide su destino. Históricamente, nuestros países, y hablo de Centroamérica, especialmente Centroamérica, le han echado la culpa de sus problemas a los Estados Unidos. Y que Estados Unidos aquí, que Estados Unidos allá, y que nosotros, y que no sé qué. Pero esta persona dijo, no, nosotros somos los dueños de nuestro destino y vamos a hacer lo que a nosotros nos convenga, lo que nosotros necesitamos y lo único que le pedimos a nuestros amigos de la comunidad internacional es que nos dejen hacer lo que nosotros pretendemos hacer, queremos hacer para nuestro bien. Y yo le añadiría algo. Las grandes potencias, especialmente Europa, la cual sufrió 2 guerras mundiales, son una sociedad hegemónica a nivel internacional, a nivel mundial, porque no solo son los Estados Unidos, no nos confundamos. La Unión Europea, esa amalgama de naciones que se han matado literalmente entre ellos, pues han encontrado su propio camino, pero para eso tuvieron que pagar una factura terriblemente grande. Y es la factura de 2 guerras mundiales que salieron afectando a otros continentes. Pero cuando ellos hicieron eso, no había una potencia, y déjenme decirle que no eran los Estados Unidos, porque Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial está comprobado que ellos no querían participar en esa guerra porque habían participado en la primera, y ellos decían, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ganar? Los Estados Unidos siempre, en especial en esos tiempos, miraron a América como su patio, hegemónicamente hablando, y realmente no tenían un mayor interés sobre Europa, sobre una hegemonía en Europa.
Es Europa la que se desangra en sus propias guerras. Encuentran su camino, pero hoy le quieren imponer. Estos países que fueron capaces de ir a la guerra, ahora nos quieren imponer un estilo de vida y una política como que ellos no hubieran vivido su propia historia y no hubieran tejido su propio destino. Y en eso yo le doy toda la razón al presidente de El Salvador. ¿Sí? Vic, perdone, aquí Estados Unidos siempre ha tenido injerencia en toda Latinoamérica. Por supuesto. Pero con lo que pasa, bueno, usted me corregirá, pero creo que en El Salvador él tiene el apoyo de China, ¿verdad? Por eso es que tal vez se atreve a... Pues fíjese que yo le voy a decir, no creo que sea eso. Porque, por ejemplo, Nicaragua tiene el apoyo de esos países y no funciona de esa manera. Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y tiene a su aliado como China, pero ¿quién es el primero uno de los principales países que critican a Bukele es precisamente Costa Rica por ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es algo, por eso es un fenómeno, es algo que se sale del libreto. Porque hay intereses hegemónicos. Ahí viene el punto, a la polarización. Es cuando un Estado, una organización como la Unión Europea, porque quiero decirles, quien más presiona sobre los derechos humanos, ciertamente presiona a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos el que más presiona. La que más presiona es la Unión Europea. Déjenme decírselo de esa manera. El poder que más ejerce presión sobre los derechos humanos es la Unión Europea. Sí, son los primeros en recortar ayuda. Por ejemplo, la USAID todavía trabaja en Guatemala y trabaja en muchos países, ¿verdad? Pero la Unión Europea, ¿qué hace? Hay países que vienen, bueno, viene Holanda, viene Países Bajos y simplemente dice, no, le corto la ayuda por esto o por aquello. Ya, o sea, son los primeros, más que los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene sus propios problemas. Estados Unidos es una superpotencia que realmente su visión ciertamente tiene que ver con estas cosas, pero va más allá. O sea, hay otro, porque ellos libran su propia guerra y sabemos que Estados Unidos, es más, no es parte ni siquiera de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Ellos no firman el Estatuto de Roma, por ejemplo. Y ellos vienen y no practican la pena de muerte, sabemos. Hay pena de muerte, no en todos los Estados Unidos, pero sí en varios de ellos. Entonces, pues realmente no es que sean pues los paladines. O sea, no, a veces lo que sucede es que el discurso ideológico de izquierda a veces nos hace perder la objetividad y perspectiva correcta de la realidad del mundo. Este mundo no es un mundo bipolar, es un mundo multipolar. No estamos en la Guerra Fría, en la cual era un mundo bipolar. La verdad que nuestro mundo es un mundo multipolar. Y ahí viene la hegemonía. Y cómo estos polos tienen el poder de ahorillar a las naciones a tomar o no tomar ciertas decisiones. Aquí mismo en Guatemala. Bueno, es que no ponemos la pena de muerte porque qué van a decir o qué vamos a hacer. Y hay un montón de temores, llamémoslo. Pues, lo hablo coloquialmente. ¿Sí? Lo estoy diciendo de una forma totalmente coloquial, como lo diríamos en la calle. ¿Sí? Licenciado. Sí, José David. Hola, buenas noches. Bueno. Fíjese de que ahorita que usted estaba mencionando el hecho de que Europa vivió 2 guerras mundiales, me recordé que hace como un año yo me uní a un live, que era una cadena presidencial que Nayib Bukele transmite también en sus redes sociales. Yo me uní en Facebook y me recordaba que era correspondiente a una ley que los periodistas estaban diciendo que con ella se atacaba la libertad de expresión, debido a que se estaba castigando y encerrando a cada una de las personas que tuvieran tatuajes característicos o hicieran señas de que pertenecían a una mara. Y me recuerdo de que en esa cadena presidencial estaba el embajador de las Naciones Unidas.
Y puntualmente recuerdo que dijo de que en ese momento ellos alegaban, o básicamente la Unión Europea estaba en contra, puesto que no visibilizaban todo lo que ellos tuvieron que hacer para mantener la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, puso el ejemplo de Alemania, de que si hoy en día alguien en cualquier parte de Alemania está con una esvástica o cualquier símbolo representativo de la Alemania nazi, pues esa persona es castigada. Y Exacto. me recuerdo yo de que dijo el mismo ejemplo, que en ningún cementerio podía estar ninguna imagen que visibilizara toda esa guerra que derramó tanta sangre, que fue muy mala a través de la Alemania nazi. Y eso era exactamente lo mismo que ellos estaban haciendo en los cementerios. No es que se estuviese violentando los derechos de los muertos, pero en toda tumba en la cual estuviese algún graffiti, estuviera algún símbolo representativo de la Mara 18 de Salvatrucha, pues se estaba eliminando. O sea, no se estaba profanando el cuerpo, sino que simplemente al momento de querer como que erradicar el hecho de que eso hubiese existido en el país, lo que son las maras, en conjunto con cada uno de los artefactos legales que pueden ser, dependiendo del punto de vista de cada persona, válidos o no, al tratar de tomar al fin acciones para erradicar las maras, pues evidentemente también quieren borrar el estado ideológico dentro de la sociedad para que las Exactamente. personas no solo dejen de hacerlo, porque ahí tienen el ejemplo de las personas que son mareros que están siendo básicamente vulnerados de sus derechos simplemente por ser considerados terroristas, sino también que ya no lo vean como algo que cool, se podía decir, algo bonito. Algo Y lícito, llamemos algo lícito, ¿verdad? ajá, algo digno de admirar y de Ah, imitar. así es. Entonces, pues sí, realmente estoy realmente muy de acuerdo en muchas de sus propuestas. Muchas personas dicen de que en El Salvador no hay, debido a que la bancada CIAN, que está compuesta por los partidos aliados a Nayib Bukele, o sea, el partido Nuevas Ideas, en el cual no lo dejaron inscribirse, el partido Gana, en el cual él fue electo en el 2019, y el partido PDP, muchos dicen de que por tener la mayoría absoluta en el Congreso, es por eso de que en El Salvador se vive una dictadura. Pero lo que no mencionan es de que realmente, como usted dice, es el pueblo el que eligió su futuro y su destino, y eligió creer ciegamente en Nayib Bukele y dejar de creer en los partidos, en el bipartidismo que los había estado atando desde la Guerra Sí, Fría, claro. del FMLN y el Partido Arena, en Y el arena. cual se repartían el poder un año el Congreso, un año el gobierno, y al final de cuentas eran pues dos monedas de la misma cara, tal cual se ha estado visibilizando a partir de que dejaron de tener mayoría en el Congreso, y ahorita pues el partido FMLN que está a punto de desaparecer. Pero lo que le quiero decir es de que es curioso porque a diferencia de acá, es de que en El Salvador primero se escoge al presidente y un año y medio después, o creo que son 2 años después, se escoge a la Asamblea Ah, sí, Legislativa. sí, no, es en el mismo momento. Ajá, entonces pues ellos ya sabían de que Nayib Bukele les estaba pues no solo dando promesas, sino que les estaba regalando acciones, pese a que la Asamblea Legislativa estaba en contra de él, y pues decidieron creer en él, y hoy en día pues usted le pregunta a la mayoría de salvadoreños y no se arrepienten. Y Sí, pues y eso viene nada el más. punto, gracias, gracias, joven, gracias, porque el punto es la hegemonía, es esa superioridad, ese poder que se puede ejercer sobre otro en base a un poder real, pero que no es necesariamente de cumplimiento obligatorio, llamémoslo de esa manera. Y ahí viene el tema, porque realmente yo sí creo, uno como profesional pensante, pues evidentemente debe ser crítico y debe de ir a las bases. Yo siempre he creído en las bases más que en las ramas, ¿sí? Porque las bases son las que nos dan el verdadera lumbre y la luz hacia donde queremos ir nosotros. Y ahí viene el tema principal. Nosotros como expertos en derecho sabemos cuáles son los principios generales del derecho. ¿Quién me los puede mencionar acá?
¿Cuáles son los principios generales del derecho? Justicia y equidad. Justicia, equidad y ¿cuál es el otro? Igualdad. La igualdad y el bien común. Los principios generales del derecho son los principios ideológicos de donde realmente deben de salir todas las leyes. Cuando una ley no atiende a estos principios, la verdad es de que puede ser ley, así como era la ley de la esclavitud, como era la ley que creó los guetos en Europa, incluso la ley que creó guetos en el mismo Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Pero no quiere decir que sean válidamente recibidos, ni válidamente correctos desde un punto de vista filosófico. Simplemente están ahí porque a través de las ramas han podido ser utilizados por grupos de poder. Pero realmente no funciona así. Eso realmente no es el ideal de la sociedad. Cuando esto atiende a la justicia, a la equidad y al bien común, la igualdad, como dicen ustedes también, entonces nos estamos dando cuenta que ahí estamos bien. Desafortunadamente en Guatemala no hay estadistas. Yo le decía, platicaba con otro colega, decía que el problema de nuestros países es que no existen los estadistas, existen los políticos. El estadista es el experto en el manejo de las cosas del Estado. Ese es el estadista. Probablemente el último estadista que hubo en Guatemala, o el único, ha sido el doctor Arévalo Bermejo. No veo a nadie dentro de la historia de Guatemala que haya llenado ese zapato del estadista. En Centroamérica, pues también se buscan como aguja en un pajar, ¿va? No existen estadistas. Y el estadista debe tener la capacidad de guiar al Estado sin caer en caudillismo. Sin caer en el caudillismo, porque el caudillismo es muy diferente. El caudillismo es un mal. Y creo que a Bukele le llaman caudillo, pero creo que él sí es un estadista. A pesar de todo lo que se habló de Pinochet, yo creo que Pinochet fue un estadista, fue un dictador, sí, pero fue un estadista. ¿Por qué? Porque los hechos, la realidad de lo que se hereda, se siembra, eso es lo que habla, no las palabras. Y esto es bien importante y caemos al tema por el tema de la hegemonía. Y esa la vivimos y la continuamos viviendo a nivel internacional. Vamos a decir, y continuamos con la temática internacional, saliéndonos del ejemplo, pero que tiene que ver. La polaridad internacional en alguno o todas sus estructuras es fruto del poder ejercido por los diversos actores de la sociedad internacional e influye directamente en la estratificación jerárquica. Eso lo estuvimos hablando. Mientras la estratificación jerárquica considera el conjunto de los actores y sus posiciones relativas en el marco de cada subestructura internacional, la polaridad contempla únicamente a los actores que dominan las relaciones básicas de cada subestructura internacional y que, por ende, ocupan las posiciones superiores de su estratificación jerárquica. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, lo que queremos decir es que aquí se está hablando de los actores individuales, de esos actores que dominan, oigan bien, las relaciones básicas, ¿sí?, de la estructura internacional. ¿Y quiénes son esos actores? O sea,
bueno, todos vamos a mencionar a los Estados Unidos, pero no solo los Estados Unidos. ¿Qué otras potencias rigen el poder y la hegemonía internacional? ¿Quién me menciona más? China, Rusia. Rusia. Francia, Inglaterra. Francia, Inglaterra. Alemania, ¿sí? También. Alemania. Alemania. Japón. ¿Sí? Esas son entes hegemónicos en la política internacional. Si la economía china cae la economía mundial, tiene un desliz. Si la economía americana, las dos economías más grandes son esas. Los mercados más grandes son China y Estados Unidos. Y fíjense que dentro del campo de la jerarquía internacional, tras bastidores se habla de que Europa, esa es su lucha, recuperar la hegemonía que durante siglos tuvo en el mundo. Ese es el tema. Ese es el tema. La creación del euro también, ¿verdad? Exactamente. Porque ellos, miren pues, ¿qué pasó? Los que sabemos un poco de historia, ¿qué pasó? Se da la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estalla la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay un montón de situaciones que hacen estallar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un fruto de una Primera Guerra Mundial que cuando terminó no fue bien gestionada. Recuérdense que surgió la Sociedad de Naciones, que fue un fracaso. Pero surgieron otras entidades. La OIT realmente surge de la Sociedad de Naciones, de la Liga de Naciones. Pero cuando Alemania firma ese pacto con Italia y con Japón, que le llaman el eje, así lo llama la historia, los libros de historia así lo llaman, lo denominan el eje. Cuando ellos se unen, comienza una guerra invasiva. Solo permítame un segundo, jóvenes, permítanme. Muy bien, jóvenes, perdón. Pues, estamos hablando de la novela, Lee. No, es que me escribió una persona que solo en la noche me puede escribir, entonces pues le contesté así rapidito ahorita que estoy dando clases. Bueno, pues les decía que nace esta situación, se da la guerra, sabemos la invasión de Polonia, la anexión de Polonia, Bélgica, la promesa de Hitler de no atacar más países, la cual se ve rota, luego la operación Barbarroja, donde el ejército alemán decide invadir la Unión Soviética en ese momento, el sitio de Leningrado, o Stalingrado, perdón, se da toda esta situación, llega al año 42, si no estoy mal, que es donde se da el ataque a Pearl Harbor, y Estados Unidos entra a la guerra. Entra a la guerra y la industria armamentística crece de una manera exponencial. Las armas evolucionan. En la guerra, las armas evolucionan, más en una guerra mundial. Evolucionan y sabemos cómo termina. Termina la guerra con la caída de Berlín en Europa. Berlín se divide, sabemos esa historia también. La Alemania se divide en dos. La Alemania del Este, que era la
la RDA, que era la República Democrática Alemana, bajo la influencia y el dominio y la hegemonía de la Unión Soviética. Y en el occidente surge la RFA, que era la República Federal Alemana, cuya capital era Bonn. Pero sigue la guerra durante un tiempo más en el Pacífico. Y es donde desafortunadamente, pues una decisión tomada por Harry S. Truman, porque ya había muerto el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, entonces se ordena el ataque con bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, precisamente en el mes de agosto de 1945. Ahí el mundo termina realmente la Segunda Guerra Mundial, pero comienza un periodo de hegemonía. Estados Unidos no era realmente hegemónico fuera de América, pero sabemos la riqueza natural de ese país de enorme, un país enorme, entonces es un país enorme, ustedes lo saben. Entonces, se crea Estados Unidos, sí, en ese instante comienza a tener hegemonía, una hegemonía que trasciende el continente americano. Y él comienza a tener hegemonía sobre Europa, y es esa hegemonía sobre Europa la que no calza bien, la que no cala bien en la política europea. Sí, no podemos negar que habían bases americanas en Europa. La OTAN nace precisamente en el contexto de la Guerra Fría. La contraparte de la OTAN era el Pacto de Varsovia, donde estaban los países del eje socialista, estaba la Unión Soviética, estaba Checoslovaquia, lo que es República Checa y Eslovaquia, estaba Rumania, estaba Polonia, Yugoslavia, ¿verdad? La República Democrática Alemana también estaban en ese contexto, y es donde se da, y de hecho, a eso le llamaban la cortina de hierro, o sea, esa división, Bulgaria también era parte de esto, esa división entre este y oeste le decían la cortina de hierro. ¿Por qué? Porque eran sociedades, comunidades muy distintas, el modo de producción era muy distinto. Y la hegemonía, otra vez, insisto, era americana. En el año 1989, precisamente, en una visita a Berlín, imagínense cómo era la situación, el presidente de ese momento de Estados Unidos, Ronald Reagan, él estuvo en la Europa, en Berlín del Occidental. Y él le dice, imagínense cómo, bueno, los que lo vivimos, yo era adolescente, y él le dice, señor Gorbachev. Gorbachev era el presidente, no le llamaban presidente, era el secretario de Estado, porque era el secretario del partido, el secretario del Partido Comunista era el presidente de la nación. Imagínense cómo funcionaba la Unión Soviética. Y él vino y él dijo, señor Gorbachev, derribe ese muro, el muro de Berlín. Sabía que la Unión Soviética estaba por caer. Entonces era la hegemonía y había una unión muy, muy, muy grande, especialmente con Inglaterra. Ustedes tal vez, los más jóvenes, pues yo sé que no lo vivieron. Yo era un niño cuando fue la invasión o la guerra, no fue una invasión, la guerra de las Malvinas, y cómo la Inglaterra de Margaret Thatcher era un puño de hierro en esa época. Y se dan todas esas, era una alianza muy, muy grande la que tenían ellos. Eso formaba la hegemonía en Europa. Sí, levantó la mano Elmer, que no sé mal. Sí, Elmer. Sí, Elmer. Ya la bajó. Es que la sube y la baja, la sube y la baja, la sube, no sé. Algún su hijo quizá tomó el teléfono. Sí, bueno. Bloqueado. Lo vamos a bloquear. No, porque se me desaparece. Me aparece y se me decía, Elmer, levantó la mano. Bueno, vamos a bajarle la mano. Bueno, continuemos. Entonces,
esa situación ha cambiado. Estamos hablando de 1989 a la fecha. Estamos hablando de que estamos hablando de 30 años, más de 30 años. Entonces ya han ido cambiando. Entonces, hoy la Europa de hoy es muy diferente a la Europa de 1990, por ejemplo. Es muy distinta. Y quiere recuperar su nivel hegemónico que tuvieron en la antigüedad. Evidentemente Europa ha sido el ente o el grupo de conjunto de naciones que han ejercido hegemonía en el mundo. Están las colonias portuguesas, las colonias, porque cuando hablamos de conquista no hay que hablar solamente de España. Realmente sería injusto hablar solamente de España. En honor a la verdad, sabemos que la hegemonía de las potencias europeas no era solo España. España realmente era un país, no era tan poderoso realmente. Lo que hace que España sea el país tomado como el ejemplo de la conquista es la amplitud de su conquista. Estamos hablando de casi todo el continente americano. Pero esto no solo ellos, los ingleses, los franceses, los portugueses, los holandeses, los belgas. Ellos tuvieron muchas colonias en Europa y en el sudeste asiático, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Alemania también, gracias, o sea, todos ellos, o sea, pero cuando hablan de España, y no es que defienda yo España, pues no tengo nada que defender de España en ese sentido, pero a la luz de la historia, uno debe ser honesto y debe ser objetivo. Se debe de hablar de todo. Hoy el mundo ha cambiado, hay los polos llamando como tal, como nos lo dice la doctrina que nosotros estamos estudiando, estos efectos de la polarización es esa posición hegemónica que esas naciones que ustedes mencionan tienen en el mundo y lo tienen desde un punto de vista bastante amplio, ¿verdad? Lo tienen desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista, y cuando hablo de cultura hablo de todo, o sea, no hablo solamente la cultura vista desde un punto de vista restringido, sino de un punto de vista amplio. Hablo de la música, hablo de los gustos, hablo del entretenimiento, la industria del entretenimiento, que es tan importante en la actualidad hoy, del punto de vista económico, del punto de vista social, donde se quiere imponer la costumbre de otros países, a veces se quiere imponer. Y me llama mucho la atención esta situación, porque la presión que existe sobre las decisiones culturales de nuestra nación a veces es bastante alta. Y no viene en nosotros mismos. Esa presión no nace de nuestras necesidades, sino que nace de imposiciones ideológicas que vienen de los países hegemónicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, listo, claro, gracias. Ok, perfecto. Vamos a bueno, quiero que haya, de todos modos, como yo les voy a dar un resumen de todo esto en cuanto yo les voy a mandar las diapositivas, ¿verdad? El quinto elemento es el grado de homogeneidad o heterogeneidad. ¿Qué queremos decir con eso? La comunidad internacional se encuentra condicionada por la presencia o la ausencia de un índice de homogeneidad entre los miembros que participan de un mismo tipo de relaciones internacionales. La homogeneidad definitivamente no es un término único, ¿verdad? Ni evidente, o sea, no es tan claro comprenderlo. Es por eso que es indispensable tener una definición que sea clara y directa. Ahora sí, tomen nota. Podemos considerar que existe homogeneidad internacional cuando se aprecian identidades o similitudes internas fundamentales entre los actores
que pertenecen a una misma categoría y participan en una misma subestructura internacional, principalmente entre los actores estatales. Contrario a esto, cuando constatamos la existencia de divergencias internas básicas entre tales actores, hablaremos de heterogeneidad internacional. Lo voy a repetir. Podemos considerar que existe homogeneidad internacional cuando se aprecian identidades o similitudes internas fundamentales entre los actores que pertenecen a una misma categoría y participan en una misma subestructura internacional, principalmente entre los actores estatales. Contrario a esto, cuando constatamos la existencia de divergencias internas básicas entre tales actores, hablaremos de heterogeneidad internacional. Tratemos de entender esto. Disculpe, licenciado, ¿podría repetirlo? ¿Todo? No, la definición. Bueno, entre los actores que pertenecen a una misma subestructura internacional. Sí, principalmente entre los actores estatales. Contrario a esto, cuando constatamos la existencia de divergencias internas básicas entre tales actores, hablaremos de heterogeneidad internacional. ¿Ya? Ya, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Tratemos de entender esto. La homogeneidad es el grado de similitud existente entre dos cuerpos, entre dos conductas, entre dos entes, entre dos fenómenos. ¿Sí? Esa es la homogeneidad. Por ejemplo, la homosexualidad es precisamente la unión entre dos personas del mismo sexo, pues con fines sexuales, de placer sexual. Esa es la homogeneidad, la homosexualidad, perdón. A eso apunta el concepto. La homogeneidad entre estados significa el grado de similitud cultural, étnica, incluso, aunque no es tan importante, pero sí cultural y estructural entre los estados. Por ejemplo, Canadá y los Estados Unidos. Si usted es un ciudadano americano, digamos nacido en los Estados Unidos, el típico americano, ¿será que tendrá problemas en viajar al Canadá? No. No. Y viceversa. Usted es canadiense, el típico canadiense, tendrá problemas para ir a los Estados Unidos, para viajar o pasar a Estados Unidos. Para nada. ¿Existe reciprocidad? ¿Perdón? Existe reciprocidad. Exacto. No hay problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos países desarrollados, comparten las mismas lenguas, comparten muchos asuntos económicos, naturales. Entonces, existe homogeneidad entre ellos. ¿Sí? No solamente en el poder económico, sino realmente en sus estándares de vida. Incluso para personas que es mejor vivir en Canadá. Yo tengo un familiar que tiene 35 años de vivir en el Canadá. Es un hermano mío. No lo he visto desde hace 35 años, nunca nos hemos visto.
pero pues tuvo una vida, y digo tuvo una vida porque obviamente no es un jovencito, pues de más calidad que la que hubiera tenido en su país de origen. Y viaja, yo tengo también familiares, hermanos en Estados Unidos, y hubo años que él se fue a vivir a los Estados Unidos y nunca tuvo un problema. Porque existe homogeneidad entre esos estados, como lo dice la definición. Sí, Wanda. Licenciado, buenas noches. Me surge la duda, ¿qué sucede con México y Guatemala? Son dos países culturalmente muy similares, un idioma muy parecido y acentos tal vez diferentes, pero me surge la duda al momento de uno quererse trasladar a México, pues tiene algún poquito de obstáculo por la visa mexicana, ¿verdad? Pero vienen siendo países similares. Entonces, ¿qué surge con dos países similares que hay un obstáculo de por medio? Lo que pasa es que ahí existe la hegemonía y la polarización. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar por qué. ¿Quién realmente presiona al país antes de llegar a los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si México nos dice, no tenga pena, somos iguales, solo preséntenme su DPI y pasen? Por el tema migratorio, Lick. El tema migratorio. Entonces ellos ponen trabas porque pues ellos son el puente natural geográfico para llegar a los Estados Unidos. Y sabemos que la migración a Estados Unidos es enorme. ¿Me explico? Entonces, en ese punto yo sí considero que entran otros factores. Otros factores. Aunque tomemos en cuenta que cuando hablamos de homogeneidad o heterogeneidad, no nos estamos refiriendo a temas de migración, sino a temas de similitudes o diferencias entre los estados, que nos hacen asociarnos o no asociarnos. Ya, visto desde ese punto de vista. Cuando hablamos del libre comercio o el libre tránsito de personas, entramos a temas económicos y de globalización, pero que van condicionados muchas veces también con temas como la migración. ¿Sí, compañera? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Sí, Eric, levanta la mano. Lick, nuevamente, el tema de que preguntó la compañera, fíjese que en una oportunidad nosotros fuimos con un amigo que tiene visa, fuimos a Tapachula, pero cuando llegamos a la frontera, él tiene la visa americana, pero llegó ahí y no le dijeron nada por pasar. Sin embargo, a mí me regresaron supuestamente, entonces a mí me tocó pasarme por el río. Pero llegamos a la conclusión que me dice, es que no tiene chiste que yo con visa americana me quede a vivir en México. Entonces, exacto, así es. El que tiene visa americana pasa de largo. Exacto. No me interesa, o sea, ahí viene la categorización del Estado. ¿Me entiende? Ahí hay una categorización del Estado. Ya sabemos que el que tiene visa americana prácticamente entra en cualquier lugar del mundo. Tiene ahí tranquilo. ¿Me entiende? Prácticamente. Evidentemente, a menos que a veces hay problemas políticos militares con otras naciones. O sea, hablamos de Rusia, hablamos de Corea. Ahí estamos hablando de otro tipo de relaciones. Pero Corea del Norte, pero el punto aquí es lo que tratamos de ver es cómo funciona esta conceptualización de los niveles. Ejemplo, no para ir tan lejos. Si yo quiero ir a Costa Rica, pues yo necesito visa. Y Costa Rica es parte de Centroamérica. Si yo quiero ir a Panamá, también necesito visa. ¿Ya? A pesar que el costarricense, aunque quiera verse muy distinto a nosotros, la verdad es que no lo es. No seamos honestos. O sea, el costarricense es un centroamericano como cualquiera de nosotros, y que realmente durante la época de la colonia y aún después pues, no tenía mayor relevancia y pues no ha sido un país que culturalmente o históricamente ha sido importante. Sin embargo, pues ellos se conceptualizan y se ven a sí mismos como pues un poco superiores.
al resto de Centroamérica. Pero sabemos que a la hora de la verdad eso no es cierto. O sea, lo sabemos. Sin embargo, si usted quiere ir, usted agarra su DPI y quiere pasar a Costa Rica, usted no lo van a dejar entrar. Y no es por un aspecto cultural, no es por un aspecto ni siquiera económico. Hay muchos costarricenses que trabajan en Guatemala, pues, ¿verdad? Y es una sociedad más pequeña, es un segmento poblacional bastante pequeño si lo comparamos a otros países de Centroamérica, lo comparamos a El Salvador o lo comparamos a Guatemala, pues sabemos que el aspecto poblacional y por ende el aspecto económico es mucho más pequeño, pues, ¿verdad? Aunque no significa que no sea importante, obvio, no estoy diciendo eso. La industria turística de Costa Rica, pues, es de las más desarrolladas en Centroamérica o en América, incluso en América Latina. Sin embargo, eso es importante, por supuesto, pero desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista étnico, a veces me llama la atención porque en los libros de texto o en algunas fuentes de información, cuando uno lee sobre Costa Rica, dice, bueno, en su mayoría ascendientes o descendientes de europeos, dice. Me llama la atención, hay una gran comunidad de personas de color, sabemos eso, pero ellos así se visualizan. Ahí tienen que ver otros factores. Y culturalmente hablamos el mismo idioma, pues tenemos muchas costumbres muy parecidas. A mí pues yo leo mucho de Centroamérica y por ejemplo, dicen, ¿dónde nació el gallo pinto, por ejemplo? El gallo pinto es una comida de primer orden en Nicaragua y se pelean entre ambos ciudadanos. El gallo pinto es costarricense, dicen los costarricenses, no, es nicaragüense, dicen los nicaragüenses. Miren, ahí está, hay una homogeneidad ahí y grande, y sin embargo, pues son bien distintos, pero tienen mucha homogeneidad. Yo he viajado a todos estos países y hay mucho turista costarricense que viaja a Nicaragua. Hay muchos nicaragüenses que viajan a trabajar a Costa Rica. Tienen una relación simbiótica un poquito rara entre amor y odio entre ellos dos, pero ahí están, o sea, y ahí vemos eso, ¿no? Esa relación homogénea y heterogénea, pero más homogénea que heterogénea, ¿verdad? Entonces es bien interesante y de eso está hablando. Y habla de que esto crea situaciones de relevancia. Ese es el punto importante que quiero dejar para terminar. Este tipo de relaciones homogéneas o heterogéneas crean relaciones de desarrollo o de falta de desarrollo eventualmente dentro de la comunidad internacional. ¿Sí? Crean eso. Europa tal vez por eso ha sido y fue tan conflictivo. Alemania muy distinta a Francia, ¿verdad? Los Balcanes muy diferente. Recordemos que Europa fue invadida por los árabes también. Sabemos las luchas entre el Islam y el cristianismo en tierra, no solamente en el Medio Oriente, sino en Europa. Cómo Europa desde un principio fue la puerta y la llave entre la influencia de Oriente sobre Occidente o viceversa. Recordemos, por ejemplo, las guerras médicas, en donde Persia trató de invadir en 3 ocasiones diferentes a Grecia. Y luego cómo Grecia, a través del macedonio, que en este caso era Alejandro Magno, él puede, él sí conquista Persia, conquista Babilonia y conquista gran parte del mundo conocido en ese momento. Y es allí donde Occidente se impone a Medio Oriente y vemos cómo el cristianismo posteriormente se constituye en la esfera de influencia en nuestras costumbres. Porque hubiera pasado si realmente Persia sí logra invadir y logra vencer a los griegos
bueno, a todo el Peloponeso, ¿verdad? Pues es el Peloponeso. Entonces, cómo ellos vienen y se da. Entonces, Europa fue esa parte. Turquía misma hoy es la llave, la puerta que nos divide Oriente de Occidente. ¿Sí? Entonces, esa parte, o sea, Europa ha sido una amalgama, eso sí ha sido una amalgama, donde gitanos, donde bávaros, donde latinos, donde pues de toda categoría, de toda raza, y parte de eso ha sido esa historia de guerras continuas en Europa. Y que hoy, a partir de ese desarrollo, a partir de esa experiencia, pues evidentemente han logrado cierto, y digo cierto nivel de cohesión, porque tampoco es que ellos lo hayan logrado. ¿Sí? Sabemos los problemas que ha habido en Francia, en España, en Portugal, en Grecia, desde hace 10, 12, 15 años. Los que seguimos las noticias europeas nos damos cuenta. Aún Alemania. Ahorita con el conflicto de Rusia, el problema del gas, de el suministro de gas natural a Alemania y a Europa Occidental, que provenía principalmente de Rusia, de la Federación Rusa. Entonces, todo eso es bien importante y nos da cierto entendimiento de los fenómenos que se dan dentro de las relaciones internacionales. Sí, Gabriel, levanta tu mano. Gabriel. Gabriel solo levantó la mano y se fue. Vamos a bajarle la mano a Gabriel entonces. Muy bien. Queda claro ahí, jóvenes. Evidentemente este tema da para mucho, pero yo solo quiero dejar las pinceladas a efecto de que vayamos comprendiendo y entendiendo la dinámica internacional y cómo estos elementos, cada uno en particular, nos ayudan a entender y comprender esa dinámica dentro de la sociedad internacional. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a llegar hasta aquí y pues la próxima semana continuamos. Feliz noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz Y noche. ahora sí, vamos a ver la novela. Feliz noche, jóvenes. Gracias.